Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más. Vive Cristo y a su nombre. Amén. Pues antes de comenzar, me da mucho gusto volver a estar aquí en este altar nuevamente. Y todo esto se lo debo ¿a quién? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él le doy toda la honra, toda la gloria y todo el honor. A Él. Pues vamos a pasar. Mi tema se llama el poder del perdón. Así puestos de pie, los invito a que abran sus Biblias en Salmos 32. Salmos 32, versículo 1 al 11. Lo leemos alternadamente, hermanos. Cuando lo tengan, digan amén. ¿Ya lo tienen? Amén. La bendita palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acerca a ti. Unidos, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilos todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Pueden tomar sus asientos. Antes de empezar, yo les quiero hacer una pregunta aquí. ¿Estarían ustedes dispuestos a perdonar las ofensas en su contra? ¿Están dispuestos? ¿Verdad que como que lo hacemos así como que no, verdad? Pero yo sí estaría dispuesto. Y en esta tarde vamos a reflexionar sobre ese poder que tiene el perdón, ese poder que puede transformar tu vida y también mi vida, pero también la vida de todos los que nos rodean. Nuestra vida, nosotros mismos, y la vida del prójimo también. Y el perdón es concebido ya por parte de Dios. Y voy a pasar al primer punto, que es: el perdón tiene el poder de liberarnos de los sentimientos de culpa. A causa de nuestro pecado, nuestros errores, llega un momento en que los sentimientos de culpabilidad nos empiezan a remorder. Porque yo tal vez, te voy a poner un ejemplo, yo tal vez te falté a ti algo, ¿no? Yo te dije de cosas, y hay momentos en que a mí me va a empezar a remorder. Y lo que yo te dije va a tener sentimientos de culpa hacia mí. Isaías 6:7. Ahí dice: y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Entiendes esta palabra, hermano?
Y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Para poder ser libres de los sentimientos de culpa o culpabilidad, tenemos que ser tocados por el amor, y muchos no lo tienen. O no sé, tal vez no sea el caso de esta iglesia, pero sí de muchos. Y peor de los que están allá afuera, de los que no creen, de lo que no han sentido, de lo que tú ya sientes, de lo que tú ya conoces y aquellos no conocen. ¿Amén o no amén? ¿Están conmigo o no? Y para recibir y para poder ser libres de los sentimientos de culpa, también necesitamos ser perdonados. Pero nosotros también necesitamos perdonar. Porque hay muchos que dicen: yo no me voy a rebajar a perdonar. Muchos dicen eso. Entonces, si nosotros hemos fallado, hay que pedir perdón. Pero si a nosotros nos han fallado y te vienen a pedir perdón, tú también debes de perdonar. Porque tú te das cuenta que Jesús, al morir en la cruz del Calvario, Él perdonó. Y perdonó al que mató, perdonó al adúltero y hasta los pecados más feos. Y yo te digo hoy, ¿quién es el ser humano en la tierra para que no perdone? Si Dios perdonó, ¿tú quién eres para no perdonar? ¿O quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿O quiénes son los de allá afuera para no perdonar si Dios perdonó? Si Dios perdonó, nosotros también debemos de perdonar. Segundo punto, el perdón tiene el poder de sanar las heridas del corazón. El perdón tiene el poder de sanar las heridas del corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú perdonas, te liberas también, pero también se libera aquel que te pide perdón. Solo cuando tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, tenemos la capacidad de perdonar. Cuando en ti habita Jesús, cuando en ti habita Dios, tú puedes perdonar, porque Él ya te perdonó al morir en la cruz del Calvario, haciendo remisión de pecados. Y cuando perdonamos, las heridas de nuestro corazón comienzan a sanar. Son cubiertas por el amor de Dios. El que no perdona, no permite que esas heridas sanen. El que no perdona va a seguir lastimándose. ¿Y cómo? Con el odio, con el rencor. Porque al ver a tal persona que te faltó, te da odio. Y tú dices: no lo voy a perdonar. Y tal vez esa persona ya vino y te pidió perdón y tú dices: yo no lo voy a perdonar, jamás te voy a perdonar. Hay muchos que así dicen. Y ahí es cuando entra ese odio, y es cuando empiezas a tener heridas en tu corazón. Es cuando empiezas a sentir eso. Pero también tenemos que reconocer que nuestro pecado, nuestro estilo de vida, el rechazo a su palabra, hirió el corazón de Dios también. Pero Él nos perdonó a pesar de todo. Yo te vuelvo a repetir: si Dios perdonó, ¿quiénes son los seres humanos en esta tierra para no perdonar? Si Dios perdonó a los hombres y sus ofensas, ¿quién eres tú para no perdonar al que te faltó? ¿Quién eres tú para no perdonar si Dios te perdonó? Y solamente Dios tiene el poder de sanar tus heridas, pero tenemos que perdonar como Él nos perdonó a nosotros. Jeremías 30:17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: esta ascensión de la que nadie se acuerda. Aquí la palabra de Dios dice en Jeremías 30:17: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, las heridas del corazón, que muchos tal vez lo tienen ahorita.
Yo te vuelvo a repetir, tal vez no sea el caso de esta iglesia, pero sí el de muchos. Entonces nosotros tenemos que perdonar así como Él perdonó. Tenemos que perdonar así el que nos faltó, hizo de lo peor. Tenemos que perdonar y amarlo, porque la palabra de Dios dice: ama a tu prójimo. Voy con mi tercer punto. El perdón tiene el poder de restaurar familias, matrimonios y buenas amistades. A causa de tanto, ¿cuántas familias no se han destruido? A causa de que el esposo o la esposa se dicen de cosas, ¿cuántos matrimonios no se han destruido? ¿Cuántas familias no se han destruido? ¿Y cuántas amistades necesite? Lo que necesite tu familia para que haya paz, para que haya esa paz que tal vez no han podido tener, es perdonarse el uno al otro. Quizás para que vuelvas a encontrar esa paz con tu mejor amigo o amiga, es perdonarse. ¿Por qué? Porque se han faltado tal vez. Para poder volver a tener ese matrimonio feliz que tal vez en el inicio lo fueron, es perdonarse y entenderse. Porque el diablo vino para dividir también. Está dividiendo matrimonios que han estado por años juntos, familias que han vivido bien y ahora las está destruyendo. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esta palabra está bonita. Si tú no perdonas, tampoco vuestro Padre nos va a perdonar. Perdonemos a todos aquellos que nos han ofendido. Perdonemos. Porque la palabra de Dios dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque también como ser humano, también le fallamos. Principalmente hay a veces que le fallamos a Dios. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto en esta tierra. Nadie se puede decir yo soy perfecto y yo soy santo. Nadie puede decir eso. Y si lo dicen, es de labios. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto. Pero pidamos perdón también nosotros, así como nosotros vamos a perdonar, también necesitamos pedir perdón, porque también nosotros tal vez hemos ofendido. También nosotros tal vez hemos ofendido a personas, al hermano, a la hermana, a nuestra familia, a amigos, yo qué sé. Mateo 5:23. Por tanto, si traéis tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, porque Dios no va a mirar eso, si tú tienes algo con tu hermano, si tú tienes algo con tal persona, no solamente con nuestro hermano, sino también con nuestras familias, nuestros amigos. Ve y reconcíliate con esas personas para que Dios pueda ver, para que tú puedas entregar tu ofrenda. Efesios 4:26. Amén. Efesios 4:26. Quien lo tenga puede leerlo.
Efesios 4:26. Airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque cuando tú no perdonas, le estás dando lugar al enemigo. ¿Por qué? Porque cuando tú le faltas o ofendes a alguien, le estás dando lugar al enemigo. Airaros, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Por más de que tú le tengas enojo a tal persona, porque te hizo esto, porque yo que sé, uno de sus animalitos se fue a tu lugar, a tu patio, a eso, a hacer, yo que sé, y tú con eso ya te enojas, y vas y le dices al vecino de cosas. Pero airados, no te enojes. ¿Por qué? Porque le estás dando lugar al diablo, le estás dando lugar al enemigo, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice esta bendita palabra. Número 4. El perdón de Dios está disponible para cada uno de nosotros por medio de Jesucristo. El perdón de Dios está disponible para cada uno por medio de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú ya tienes ese perdón, por eso estás aquí. Y algún día, cuando Dios diga, estarás allá arriba. ¿Amén o no amén? Amén. El perdón de nuestro pecado está disponible para cada uno de nosotros por medio de Jesús, para que nosotros podamos perdonar. ¿Por qué? Porque Él ya nos perdonó. No importa, entiende esto, no importa qué tan grande sea tu pecado, qué tan grande sea la ofensa que tú hiciste contra tu prójimo, contra tu hermano, hermana, familiar, amigo, no importa. Pero el pedir perdón va a cambiar las cosas. El pedir perdón va a cambiar las cosas. Su gracia sobreabunda más que todos nuestros pecados. Su gracia sobreabunda. Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Si tú has fallado, porque hemos fallado, porque tal vez hemos, yo que sé, pecado con la mirada, con la mente, lo hemos hecho, hemos fallado, y principalmente le estamos fallando a Dios. Pero la palabra de Dios dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre, por el nombre de Jesucristo. Porque yo sé que tal vez nosotros también hemos ofendido a Dios de una u otra manera, lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, no lo somos, y hemos pecado. Y Él se pone triste cuando nosotros hacemos eso. Pero nosotros le pedimos perdón. Somos cristianos arrepentidos, ¿verdad? Somos esos cristianos que se arrepienten y que nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque hemos fallado. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Por medio de Él tenemos ese perdón. Por medio de ese Jesús que murió en la cruz del Calvario y que no dudó en morir, que no solamente dijo, yo voy a morir y voy a salvar nada más al que mató, sino Él murió por todos.
Él no dijo yo solamente voy a morir y voy a darle el perdón a los drogadictos. No, Él le dio el perdón a todos. Entonces tú también debes de perdonar a todos, no nada más a uno, a todos. ¿Por qué? Porque Él murió por todos, no nada más por uno ni por dos, hermano. Murió por todos. Y por gracia somos salvos. Por gracia tenemos ese perdón por medio de Dios. Y gracias a Él, nosotros algún día vamos a estar ahí arriba. Pero ahora también nosotros tenemos que perdonar, porque si no, como dice la palabra de Dios, si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar, tampoco Él nos va a perdonar. Nosotros debemos perdonar. No sé si tú alguna vez le hayas faltado, hayas ofendido a alguien o te hayan ofendido y tú has dicho yo nunca te lo voy a perdonar, porque así dicen muchos, nunca te lo voy a perdonar. Entonces cuando tú te presentes delante de la presencia de Dios, ¿qué te va a decir? Tampoco te voy a perdonar, porque no perdonaste allá en la tierra. Tampoco te voy a perdonar porque no perdonaste. Si tú has ofendido, es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de pedir perdón a aquella que has ofendido. Y si te han pedido perdón, perdona, para que tú también tengas perdón delante de Dios, para que tú también tengas gracia delante de Dios, para que tú también estés un día ya en el reino de los cielos. ¿Y cuál es esa esperanza del cristiano? Estar ahí arriba. Porque ¿qué va a pasar? Yo cumplí con hablarte y decirte que perdones. ¿Por qué? Porque esto fue lo que Dios puso en mi vida, en mi corazón, para hablarte. Yo no soy nada sino un instrumento para Dios, hablándote, diciéndote, y eso es palabra de Dios, diciendo que perdones, diciendo que tienes que perdonar a todo aquel, a toda aquella que te ha ofendido. Amén, amén. Entonces, permitir que el perdón de Dios venga a tu vida por medio de Jesucristo. Él tiene el poder para perdonarte y para salvarte. Hoy solo tienes que abrir tu corazón y recíbelo como tu Señor y Salvador y perdonar. Perdonar es la base principal para que Dios también te perdone. Yo sé que tal vez has fallado, yo sé que tal vez has fallado de una u otra manera. Incluso me considero, porque tal vez he fallado. Le he fallado tal vez a la familia, yo sé también ustedes, a los amigos. Pero la base principal aquí es que le hemos fallado tal vez a Dios. Y necesitamos pedirle perdón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, perdona 70 veces 7. 70 veces 7, no te dice solamente una vez. ¿Por qué? Porque Dios te perdona. Así tú peques, Él te vuelve a perdonar. Así tú peques, te vuelve a perdonar. Y la palabra de Dios dice, perdona 70 veces 7. No te dice 7 veces nada más, te dice 70 veces 7. ¿No? Te invito a que te pongas de pie. Poco mucho yo ya hablé. Y necesitas perdonar. Yo no sé si tú tengas aquí un remordimiento. Te invito a que pases aquí al frente. Te invito a que pases aquí al frente para que tú pidas perdón a Dios primeramente. Después, si tú le has fallado a alguien más, si tú has ofendido a alguien más, es tiempo de pedir perdón. Y si tú no has perdonado, es tiempo de perdonar. Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí.